Pedro, el apóstol, es uno de los tres amigos y apóstoles más allegados a Jesús junto con Jacobo y con Juan. Lo podemos encontrar en algunas partes donde Jesús los convocaba, se los llevaba aparte para compartir con ellos algunos momentos especiales. Pero luego de la experiencia del aposento alto, Hechos capítulo 2, cuando los discípulos son investidos de ese poder de lo alto, quedaron literalmente encendidos, quedaron prendidos fuego y no podían ahora callar lo que habían vivido. Ellos habían visto a Jesús morir, lo habían visto ser puesto en una tumba, pero luego lo vieron resucitado. ¡Qué experiencia tan maravillosa y tan convincente! Y luego, investidos con poder de lo alto. Esto realmente hizo una gran diferencia. Hombres que no los detuvo la persecución, que no los detuvieron los problemas, que no los detuvieron las dificultades. Esto creo que es una experiencia maravillosa que todos los cristianos tendríamos que experimentar. Bueno, experimentar al Jesús resucitado y luego recibir el poder que Él envía del cielo. Por eso en el capítulo 10 del libro de los Hechos vamos a ver una historia que lo involucra básicamente a Pedro y a unos gentiles. Cómo él es llevado por Dios a través de unos hombres a la casa de un centurión llamado Cornelio, que era un hombre piadoso, que era un hombre que daba limosnas, que era un hombre que oraba. Aunque era romano, él había creído en el Dios de los judíos. Y Dios vio esto. Así que lo manda a llamar a Pedro, que estaba en una ciudad en Cesarea, estaba en una terraza orando en la casa de un amigo, de un tal Simón el curtidor. Se ve que trabajaba con cueros este hombre, por eso estaba tal vez a las orillas del agua salada para poder trabajar todo esto. Y allí estaba Pedro orando y Dios le da una visión que le cambió literalmente la vida. Un lienzo que bajaba, una tela que bajaba a manera de bolsa con un montón de animales dentro. Animales permitidos y prohibidos para comer, según la ley judía. Y Dios le dice: Pedro, mata y come, y él dijo: Señor, nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que Dios limpió. Se cierra esa escena, esa imagen extática desaparece y muy poco tiempo después vienen unos hombres a buscarlo a Pedro. Creo que esta experiencia fue realmente muy dramática. Él tuvo que viajar con unos desconocidos que vinieron a buscarlo. Qué peligroso, ¿no? Que a uno lo vengan a buscar unos desconocidos y nos digan: acompáñenos. Bueno, yo tendría un montón de preguntas que hacerles antes. Luego vamos a ver que él entra a la casa de un gentil, a la casa de Cornelio, el centurión romano. Tal vez una casa muy parecida a la que tenemos de fondo, una casa romana, una vila romana, donde vivía esa familia. Y Pedro allí les predica el Evangelio, porque él había entendido algunas cuantas verdades del Evangelio, él había entendido finalmente algunos principios de la palabra de Dios. Y creo que nosotros deberíamos compartir estos principios en este día para poder entender un poco mejor. La cosmovisión de Pedro cambió rotundamente. La cosmovisión es la manera en que las personas entendemos en que funciona el mundo, que funciona el universo. Todos tenemos una cosmovisión, son nuestras creencias básicas, fundamentales, a través de las cuales nos vamos moviendo. Pero hubo una revolución en la cosmovisión de Pedro. Realmente él cambió cosas que hubiera sido imposible. Poco tiempo atrás lo que él hace no lo hubiera hecho. Solamente Dios puede transformar una vida. Pero me gustaría compartir
Estos principios que descubre Pedro, no los inventa, los principios se descubren, son naturales, son cosas de Dios que Él descubre y que nos pueden ayudar también a nosotros a entender algo, porque esto alimentó la fe de Pedro, esto desarrolló la fe de aquel hombre. Por eso vamos a compartir estos principios. En primer lugar, vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 34, que dice de la siguiente manera: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta es la primera parte del mensaje que Pedro da ante los gentiles. Allí en la casa de Cornelio, el centurión romano. Lo primero que él dice: Dios no hace acepción de personas. Dios no selecciona a las personas. Él recién ahora puede llegar a comprender esto. Tengamos en cuenta que un gentil, que para los judíos es un no judío, para nosotros es una linda palabra cuando decimos gentil, pero desde el punto de vista judío la palabra gentil es una palabra de desprecio. Los judíos consideraban a los gentiles poco más que un perro. Ese era el concepto generalizado que había de los judíos referidos hacia los que no son judíos, que se llamaban gentiles. Ahora, ¿de dónde sale esta idea tan macabra, por así decirlo? Bueno, esta idea surge de las malas interpretaciones que a veces las personas hacen de cosas que Dios dice y cosas que son buenas. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 6, Dios le había dicho a la nación de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si uno puede entender ahora desde la perspectiva cristiana, lo que le estaba diciendo es: bueno, yo les encargo una misión, no se la encargué a otro pueblo, se las encargo a ustedes, que vayan y lleven este mensaje a las otras naciones. Las otras naciones no tienen lo que ustedes van a tener, no tienen esta revelación, ustedes se las tienen que revelar. Sin embargo, ellos entendieron mal este mensaje de parte de Dios, lo interpretaron incorrectamente y dijeron: somos los elegidos de Dios, somos los mejores. ¿Qué daño que hace esta manera de pensar? ¿Cuántas veces los argentinos nos hemos creído los mejores? Y cuando empezamos a evaluar quiénes somos y cómo estamos los argentinos, nos damos cuenta que no somos los mejores, prácticamente en nada. Sin embargo, ese orgullo nacional puede hacer que una nación sea destruida. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los judíos pensaron: si nosotros somos los elegidos, bueno, los otros tienen que estar en inferioridad de condición. Son menos que nosotros, son gentiles y son apenas un poco más que un perro. Claro, bajo esta perspectiva, Dios no puede usar un hombre que piensa que él es superior y que todos los demás son inferiores. Esta era la mentalidad judía, que eran superiores al resto de los mortales. Así que en esta experiencia, Pedro se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Cornelio, cuando cuenta lo que le había sucedido, dice: un ángel vino, me habló, me dijo que te mande a llamar, y yo envié a mis criados, a un soldado que también es devoto, lo envié para que te vayan a buscar. Y ahí cambia la teología de una persona, que uno pensaba: no, Dios no tiene nada que ver con los gentiles, y de pronto Pedro se da cuenta que los gentiles reciben visitas angelicales, que los gentiles escuchan la voz de Dios, que los gentiles también oran, que los gentiles buscan al mismo Dios que buscaban los judíos. Entonces hay un cambio profundo en la teología, en la cosmovisión de Pedro. Y tan entusiasmado quedó este hombre con esta visita que él vuelve a Jerusalén. Si usted puede ver
el capítulo 11, que es el capítulo siguiente, va a ver que Pedro vuelve a Jerusalén, reúne a la iglesia y les da un reporte de lo que había sucedido. Y Dios dijo: señores, Dios acepta a los gentiles y los introduce directamente en la fe sin que antes tengan que profesar el judaísmo. Porque esto era lo que ellos creían, que un gentil, antes de ser cristiano, tiene que convertirse en judío. Porque Jesús los llamó a ellos desde el judaísmo a la fe en Él. Así que ellos suponían que este era el caminito, de gentil a judío, de judío a cristiano. Sin embargo, Dios los pasó por alto. Los gentiles llegaban a Cristo sin necesidad del judaísmo. Y realmente esto fue una gran revelación para Pedro, para los judíos, para la época, para la iglesia que era naciente y que recién estaba comenzando. Así que, si Dios seleccionara a las personas, entonces tenemos que decir que Dios ama más a unos que a otros, que tiene privilegiados, que a unos les va a dar más, que a otros les va a dar menos y que a otros tal vez no les va a dar nada. Sin embargo, en Mateo capítulo 11, versículo 28, quedó escrita una gran realidad. Es un pasaje muy apropiado para la época en que estamos viviendo, donde hay una búsqueda de igualdad. Quiero decirles que la Biblia, la palabra de Dios es la que nos habla de igualdad. Igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre las distintas naciones, igualdad entre los distintos niveles sociales, igualdad entre todas las personas. Por eso, los que buscan la igualdad debieran leer la Biblia, porque en ella van a encontrar los principios más fuertes y más importantes que llevan a la igualdad. Mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos, dijo Jesús, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay una invitación a algunos. No dice vengan a mí solo los judíos. No dice vengan a mí solo los hombres. No dice vengan a mí solo los que tienen dinero o solo los que están en un lugar de poder. Jesús hace una invitación a todos, tal vez podríamos decir, representada en aquellos brazos abiertos en la crucifixión, abrazando a toda una humanidad. Hay un llamado a todos los hombres sin distinción. Hoy no es para nosotros esto una gran noticia, los cristianos lo tenemos entendido, asumido, pero entendamos a Pedro. Él viene de una visión donde el gentil no tiene nada que ver con Dios y ahora entendió que también el gentil tiene que ver con Dios y que Dios los ama igual que a un judío. Pero el segundo principio también es muy interesante. Dice el versículo 35 de Hechos 10, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Este principio nos muestra dos verdades. La primera de ellas, Dios tiene pueblo en todas partes. Otra vez también rompiendo un poco la mentalidad judía, creyendo que solo en Israel y solo en Jerusalén y solo en los judíos estaba la vista de Dios puesta. No. Ahora Pedro se da cuenta de que en toda nación donde haya personas que quieran agradar a Dios, Dios está allí. Según la misionología, que es una ciencia que estudia la evangelización de las personas a nivel local o a nivel internacional, hay dos conceptos. Se habla de países abiertos. Son aquellos países que no tienen problema en recibir a cristianos, a misioneros que van a ir a trabajar en ese pueblo. Y hay países cerrados, que son aquellos que desde sus políticas y desde sus gobiernos se oponen diametralmente a la predicación del Evangelio. O sea, no quieren cristianos y no quieren misioneros. Y se clasifican lamentablemente los países bajo esta visión. Esto es para entender de alguna manera la recepción
del Evangelio en las distintas culturas y en las distintas naciones. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás un misionero que he conocido, que él tenía un programa de radio que se emitía desde Europa, un programa de radio para todo el mundo islámico. Más exactamente se transmitía desde Radio Moscú. Esto es también lo otro paradójico, una radio rusa que abre las puertas para predicar el Evangelio al mundo islámico. Y este misionero nos decía, ustedes si supieran cuánta gente nos escribe desde Riad, que es la capital de Arabia Saudita, es la cumbre del Islam. ¿Cuánta gente nos escribe desde esa nación pidiendo que los programas de radio sean un poco más largos, no solo de 15 minutos? Queremos que sean de media hora, queremos que sean programas de una hora y que nos hable más de ese Jesús. ¿Quién podía imaginar que desde la cuna del Islam alguien puede estar queriendo escuchar de Cristo? Esto nos ilustra esta verdad que Pedro descubrió. En todas partes Dios tiene pueblo. Por más cerrado que parezca esa nación, seguro, estoy absolutamente seguro que dentro de los límites de esas tierras hay personas que están deseosos de oír más acerca de Jesús. Normalmente y por cuestiones de estudio se clasifica al mundo, se lo divide en grupos, clasificaciones que todos nosotros seguro hemos escuchado y que pueden hacer parecer que algunas partes del mundo son mejores y otras partes del mundo son peores. Esta clasificación podría ser cuando hablamos del norte y del sur. Nuestro planeta dividido en dos hemisferios. Los países del norte son por lo general los países más ricos. Los países del hemisferio sur por lo general son los países más pobres del planeta. Hablamos también de Oriente y de Occidente, una línea que divide el Oriente del Occidente, donde pensamos un Oriente más tradicional, un Oriente más quieto y un Occidente mucho más dinámico, más dedicado a los negocios. Sin embargo, hoy también esto se rompe frente a nosotros cuando vemos a los gigantes del Oriente que negocian mucho mejor que nosotros todavía. Así que esto también va rompiendo algunas barreras que se habían puesto. O cuando hablamos del primer mundo y del tercer mundo. Y qué odiosas son estas comparaciones que muchas veces tenemos que hacer. Y a veces hemos caído en la tentación de pensar que Dios está solo en el hemisferio norte, que Dios está no solo en el hemisferio norte, sino que también está en el occidente y que Dios solo ama a los países del primer mundo. Parecería eso, ¿no? Es lo que casi me atrevo a decir que el sentido común nos diría. Pero Pedro dijo que no, que de ninguna manera esto es así. Todavía no estaban estas divisiones, estas clasificaciones que acabé de nombrar. Pedro habla de que en toda nación, en todo pueblo, en todo grupo étnico, de aquellos que busquen a Dios, Dios hallará allí agrado con esa gente. Y también la segunda verdad que encontramos en este segundo principio, que Dios se agrada del que teme y hace justicia. O sea, que Dios haya en los justos su imagen reflejada. Dios se alegra cuando ve su imagen reflejada en los hombres. Así lo dijo acerca de Jesús cuando Él se bautizaba, cuando Él cumplía con el bautismo, una voz de los cielos lo anunció y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué Dios se estaba contentando? Porque su Hijo amado estaba obedeciendo su voz, estaba obedeciendo su mandato. Es cierto, Dios ama a toda su creación, pero solo encuentra agrado en aquellos que se le parecen. Si usted es un hijo de Dios,
Pensemos y reflexionemos un poco en esto. Usted tiene que tener la genética de Dios. Por lo tanto, usted tiene que parecerse a Dios. Los hijos se parecen a los padres y a sus familiares, a sus ascendientes. Tienen que tener parecido porque comparten genes que les dan las características familiares, cualquiera que sea esa característica. Cuando usted se observa, cuando usted se analiza, puede encontrar parecidos con Dios. Su carácter es parecido al carácter de Dios. Su manera de pensar es parecida a la manera de pensar de Dios. Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿se parecen las decisiones que usted toma a las decisiones que Dios toma? Cuando usted piensa algo, ¿piensa a la manera de Dios? Son muy buenas preguntas que tenemos que hacernos, porque los hijos se parecen a los padres. Y cuando un hijo se parece al padre, el padre está orgulloso de ese hijo, porque ve sus rasgos reflejados en él. Dios quiere también ver sus rasgos reflejados en cada uno de nosotros. Él se agrada del que teme y hace justicia. Mire qué revelación tan profunda que tuvo Pedro. No nos olvidemos, él está todavía saliendo o viviendo el judaísmo y esto rompe con su mentalidad. Y este mensaje él lo transmite luego a la iglesia de Jerusalén y los líderes de la iglesia admitieron que esto era una gran verdad. Por eso Pedro descubrió y explicó por primera vez estos principios ante los gentiles y después ante los judíos. Primero esto que acabamos de leer, lo dijo ante los romanos. Ahora me di cuenta que Dios no selecciona a las personas y ahora me di cuenta que solo Dios se agrada de los justos y esos justos están en todas las naciones. Qué maravillosa ruptura de principios y de valores que él tenía. Dios nos va a llevar por ese camino. Dios nos lleva, de hecho, por ese camino, donde van a cambiar nuestras teologías, nuestras maneras de pensar, porque vamos a empezar a pensar a la manera de Dios si somos hijos de Dios. Su fe ahora estaba más completa, la fe de Pedro o la fe petrina. Ahora es mucho más completa que la de antes. Antes era un poco débil en algunos conceptos, en algunas formas, en algunos valores. Ahora tiene una fe muchísimo más acabada. Dios le reveló lo que su religión siempre negó. Qué contradicción para la religión, ¿no? Por eso Jesús fue tan resistido, porque Jesús venía a revelar lo que la religión negaba. Y Jesús lo afirmó y dijo que era cierto. Así que bueno, había que sacárselo de encima y había que crucificarlo. Señoras y señores, no hay ni personas ni países favoritos, de ninguna manera. Todos los que le buscan a Dios, no importa de dónde sean, y todos los que aman la justicia van a agradar a Dios. Y le aseguro que hay millones y millones de personas que no conocemos que están en estas condiciones. En países cerrados, en países abiertos, en países ricos, en países pobres, en países más industrializados o en países con tecnologías más primitivas. No importa. Dios está donde hay gente que le busca. Por eso cierra este mensaje en el versículo 36, donde dice Pedro una conclusión de lo que venía hablando. Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. No es Señor de algunos, no es Señor de pocos, no es Señor de los más lindos, es Señor de todos, absolutamente de todos. Por lo tanto, Él también es tu Señor. Y si no es tu Señor, puede ser tu Señor en este día. Si buscas justicia, si le temés, si amás la misericordia, pues vas a de esta manera agradar
a Dios porque te vas a parecer cada día un poquito más a Él. Y si querés parecerte un poquito más a Él y nunca le recibiste en tu corazón, este es el momento para que hagas una oración. Así que ya mismo cerrá tus ojos y te voy a guiar. Repetí esta oración, hacelo con fe y vamos a creer que por la fe expresada en tus palabras, Dios entrará a tu corazón. La oración es esta. Con tus ojos cerrados repetí: Señor Jesús, este día yo entiendo ahora mucho mejor que vos me amás. Aunque tal vez he pensado que no me amabas, aunque tal vez he supuesto que estabas lejos de mí, hoy entiendo que estás cerca, porque yo amo la justicia, amo la misericordia y tú te agradas en esto. Señor, perdona todos mis pecados, perdona todas mis ofensas. Te lo pido por Jesús, por la sangre de Jesús. Quiero ser limpio y entrar en una nueva relación contigo, la relación de padre e hijo. No solo de criatura, sino de padre e hijo. Jesús, te recibo en mi corazón, te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Qué linda oración. Espero que hayas entrado en esta nueva relación con Dios. Si no entendiste esta oración o te la perdiste, rebobiná y volvé a escucharla. Dios va a hacer algo maravilloso. Y acordate, Dios no tiene predilectos. Dios nos eligió a todos. Somos nosotros ahora los que damos el paso y decidimos entrar en una nueva relación con Dios. Así no importa si eres hombre, si eres mujer, anciano o joven, rico o pobre, intelectual o analfabeto. Dios no se fija en esas cosas. Dios mira tu corazón. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.